Cambios de los nombres que aparecen en el cuento del Naughlafryn y Finiol Pag. 256 escrito de esta manera desde el comienzo. Véase, la Pag. 282. Gweniel. Este nombre se utiliza en toda la sección revisada del cuento excepto la última vez en que aparece mencionado Pag. 290, donde se habla de Gwendolen. En la parte del cuento escrita al Abyss, cuando Mingo se menciona por primera vez a la reina, se utiliza nuevamente el término Gweniel Pag. 292. Pero a partir de entonces en todos los casos, se habla de Gwendolen. Véase, la nota 10. En los cuentos perdidos el nombre de la reina sufre tantas modificaciones como el de Corazoncito. En el encadenamiento de Melko, y en la llegada de los elfos, la reina aparece con el nombre de Tindriel Gwendolen. En el cuento de Tinuviel la reina es Gwendolen Gwendolen. Véase, la Pag. 67. En la versión de Tinuviel escrita a máquina es Gwenetlin Melian. En el cuento de Turambar es Gwendolen Gwendolen. En el presente relato es Gwendolen / Gweniel. La forma Gwendolen aparece en el pasaje descartado que se presenta en la nota 13. Y en el diccionario de la lengua de los gnomos es Gwendolen Gwendolyn. Belegost cuando se lo menciona por primera vez Pag. 293. En el manuscrito, se utilizó el nombre Ost Belegost, con un círculo alrededor del término Ost, con el aparente propósito de eliminarlo, y a partir de entonces, se habla de Belegost. Y Gilwarton en la Pag. 55. Del cuento de Tinuviel, aparece la forma Gilwarton. Cuando se menciona este nombre en la Pag. 305, la terminación no parece ser on, pero, como no puedo determinar Crise, utilizó Gilwarton en el texto. Dinitiel también puede interpretarse como Duritel Pag. 305. Este nombre fue añadido posteriormente con tinta sobre un nombre escrito antes al Abyss, y que es apenas legible, aunque sin lugar a dudas es el que comienza con Mae, empleado posteriormente para referirse a este hijo de Feanor. Véase, la nota 21. Comentarios sobre el cuento del Naughlafryn. En estos comentarios, no haré una comparación detallada entre el cuento del Naughlafryn y la historia que se relata en el Silmarillion capítulo 22, de la ruina de Doriath. Las historias son muy diferentes en cuanto a algunos elementos esenciales, sobre todo con respecto a la reducción del tesoro llevado por Urin desde Nargothrond a un solo objeto, el collar de los enanos, que existía ya desde hacía mucho tiempo aunque, por supuesto, no tenía engarzado el Silmaril. Además, se modificó toda la historia de la relación entre Thingol y los enanos. Mi padre no volvió a escribir ningún episodio de esta historia a una escala remotamente comparable, y la composición del texto publicado de esta parte presentó muchas dificultades. Espero referirme a ellas más adelante. Si bien en muchos casos es difícil hacer una distinción entre lo que mi padre omitió en las versiones más concisas para mantener su concisión y los episodios descartados, parece evidente que gran parte de la detallada narración del cuento del Naughlafryn fue abandonada ya desde el comienzo. En la redacción posterior, no figura la historia del combate entre la banda de Urin y los elfos de Tinuelint, y no quedan rastros de Uferin ni de los demás gnomos que vivían con los enanos. De la historia, según la cual los enanos se llevaron la mitad del oro en bruto, el préstamo del rey a Nogrod para fabricar objetos preciosos, de cómo dejaron a Uferin en calidad de rehén, de cómo Tinuelint no dejó marcharse a los enanos, de sus exageradas exigencias, de los azotes que recibieron, y de su insultante paga. Una vez más, en este caso se insiste en el gran interés de Tinuelint por la posesión de riquezas, y en el hecho de que no las poseía, lo que contrasta con la idea posterior de que tenía un cuantioso tesoro. Véanse mis comentarios en la Pag. 166. El Silmaril está guardado en un cofrecito de madera Pag. 285. Tinuelint no tiene corona, sino una guirnalda de hojas carmesí Pag. 288, y sus vestimentas y atavíos son menos suntuosos que los de ese caminante que se encontraba en sus estancias Uferin. Si se considera en forma aislada, esto es correcto. La atracción del oro esplendoroso corrompe al elfo de los bosques, pero no es necesario insistir en la extraordinaria diferencia entre esta imagen y la de Thingol, el señor de Beleriand, que poseía un gran tesoro en su maravilloso reino subterráneo de Menegroth, las 1000 cavernas, en gran parte construido mucho tiempo atrás por los enanos de Belegost del Silmarillion, Pags. 122-123.
y que evidentemente en esa época no necesitaba recurrir a los enanos para que le hicieran una corona y una hermosa espada ni fuentes para lucir en sus banquetes. De acuerdo con la descripción posterior, Thingol es orgulloso y estricto. También es sabio y poderoso, y gracias a su unión con una maya, su importancia y sus conocimientos han aumentado notablemente. Es posible que un rey de esas características se rebaje a tender trampas dignas de un avaro, como se describe en el cuento del Naugla-Frin. De hecho, se insiste mucho en la enorme magnitud del tesoro. Nunca antes había habido tanto oro en un solo lugar. Página 284, que, según se dice, es tan voluminoso que cuesta imaginar que un grupo de proscriptos errantes haya podido transportarlo hasta las viviendas de los elfos de los bosques, incluso si se acepta que parte de él se perdió en el camino Pag. 148. Probablemente esto difiera un tanto de la descripción de los Rodotlim y de sus obras que se presenta en el cuento de Turambar Parks 106-107, donde sin duda no se insinúa que los Rodotlim poseyeran tesoros traídos desde Valinor, aunque esta idea se conservó pese a todas las variaciones de este episodio de la historia con respecto al señor de Nargothrond. En el Silmarillion Pag 154 se dice que Finrod había traído consigo más tesoros de Tirion que ninguno de los príncipes de los Noldor. Más importante aún es el hecho de que en este relato el maleficio y la maldición se conviertan en elementos muy importantes, tan importantes que incluso podría decirse que son sus protagonistas. La maldición que arroja Mim sobre el oro se manifiesta en todos los pasajes de la narración. El deseo de vengarlo es uno de los motivos por el cual Naugladur decide atacar a los elfos de Artanor Pag. 292. Su maldición se manifiesta en la antigua enemistad entre los linajes de los enanos Pag. 298, de la cual se borraron todos los rastros posteriormente al desaparecer toda la historia del intento de Uferin de robarle el collar a Naugladur mientras dormía, del asesinato de Bodruit, el señor de Belegost, y de la lucha entre los dos clanes de enanos. Cegado por el maleficio, Naugladur se muestra muy imprudente al elegir el camino que toma al marcharse de Artanor Pag. 300, y se dice que la maldición de Mim es el motivo por el que se tropieza en una piedra mientras lucha con Beren Pag. 302. Incluso, lo que es aún más sorprendente, se dice que a él se debe que la segunda vida de Beren y Tinuviel haya sido tan corta. Pag. 304. Y, por último, el maleficio de Mim influye en el ataque de los hijos de Fëanor a Dior Pag. 306. Otro elemento importante del cuento es la naturaleza funesta del Naugla-Frin, que se debe a que los enanos lo hicieron llenos de amargura, y a la compleja trama de maleficios y maldiciones se suman también el maleficio que había arrojado el dragón sobre el oro Pag. 304, y el maleficio del dragón Pag. 306. En el cuento de Turambar no se dice que Glorund haya arrojado una maldición, un maleficio sobre el oro, pero Min le dice a Urim Pag. 147, porque Glorund estuvo echado sobre él por largos años, y el mal de los dragones lo cubre, y de nada sirve a los hombres ni a los elfos. Lo más notable es que, mientras Beren afirma que su naturaleza sagrada podía disipar todos esos males, Gwendelin considera que el Silmarín no es sagrado, porque estuvo en la corona de Melko. Página 304. En los dos esquemas posteriores de los cuentos perdidos véase I 134, nota 3 se dice que el Naugla-Frin hizo enfermar a Tinuviel. Sin embargo, aunque los protagonistas de este cuento estén dominados por un maleficio, o sigan a ciegas los misteriosos dictados de una maldición, no cabe duda de que, de acuerdo con la idea original, los enanos eran mucho más innobles. Estaban más dispuestos a hacer el mal para lograr sus propósitos, y se dejaban llevar mucho más por la codicia. El hecho de que Doriath fuera destruida por orcos mercenarios pagados por los enanos Pag. 293, se convierte más adelante en un hecho increíble e imposible. Incluso se dice que, debido a los actos de Naugladur, los enanos han sentido una profunda enemistad por los elfos, y se ha fortalecido su amistad con el linaje de Melko Pag. 293. Y en los esbozos del cuento de Gilfanon los Nauglar aparecen como un pueblo malvado, aliado de los Trasgos. Y 290, 291. En un esbozo descartado del cuento del Naugla-Frin Pags 175-176, se afirma que el collar había sido hecho por un Ubanimor Nautaro Nauglar, y en otro comentario se dice que los Ubanimor eran monstruos, gigantes y ogros.
Todo esto se debe comparar con El Señor de los Anillos. Apéndice F. I. Pag. 163. Los enanos no son malos por naturaleza, y pocos son los que sirvieron al enemigo por libre voluntad, sea lo que fuere lo alegado por los hombres. La descripción de los enanos en este cuento es excepcionalmente interesante en otros sentidos. En el conjuro para hacer crecer las cosas de Tinubiel Pars 29:62, aparecen mencionadas las barbas de los Indrafangs, pero esta es la primera descripción de los enanos que se encuentra en los escritos de mi padre Duarbes en inglés, ortografía que ya empleaba entonces, y que siguió usando pese a la constante oposición de los correctores de pruebas, y son inconfundibles por su carácter severo y reservado, por su fealdad, el Silmarillion, Pag. 152, y su maravillosa habilidad con los metales idem, Pag. 122. La curiosa afirmación de que jamás tienen hijos probablemente se relacione con la tonta creencia de los hombres de la que se habla en El Señor de los Anillos. Apéndice A. Y. Pag. 86. De que no hay mujeres enanas, y que los enanos nacen de la piedra. En el mismo lugar se dice que esta escasez de mujeres hace que el pueblo de los enanos crezca con tanta lentitud. También se dice en el cuento que algunos creen que los enanos no han oído hablar de Ilúvatar. En relación con el conocimiento que tienen los hombres de Ilúvatar, véanse la Pars 266-267. De acuerdo con el diccionario de la lengua de los gnomos, Indrafan era un nombre especial de los barbilargos o enanos, pero en el cuento se indica claramente que, por el contrario, los barbilargos eran los enanos de Belegost. Los enanos de Nogrod eran los Nauglar, y su rey era Naugladur. No obstante, hay que reconocer que, en algunos casos, el empleo de estos términos es confuso, o causa confusión. La descripción de los Nauglat en las Pars 284-285 parece aplicarse a todos los enanos, incluidos los Indrafangs, aunque es imposible que se haya pretendido eso. La referencia al camino que habían tomado los enanos y los Indrafangs Pag. 297, debe interpretarse como una elipsis. En realidad debería decir los enanos de Nogrod, y los Indrafangs. Se dice que Naugladur de Nogrod y Bodruid de Belegost eran parientes Pag. 298, aunque tal vez esto solo signifique que los dos eran enanos, mientras que Uferin era un elfo. En el cuento se dice que Nogrod, la ciudad de los enanos, quedaba muy lejos de allí hacia el sur, allende la extensa floresta en los confines de los grandes páramos, cercanos a Umbotmuilin, los marjales del crepúsculo, en la frontera de Tazarin Ampag. 286. Esto podría interpretarse en el sentido de que la misma Nogrod estaba en los confines de los grandes páramos, cercanos a Umbotmuilin, pero considero que esto es imposible. Es inverosímil que los enanos hubieran elegido ese sitio, puesto que vivían bajo tierra en cuevas y ciudades construidas en túneles, y en otros tiempos Nogrod era la más renombrada de todas Pag. 284. Aunque no se menciona ninguna montaña en particular en relación con los enanos, es muy probable que mi padre hubiera considerado entonces que sus ciudades debían estar en las montañas, como indicó más adelante. Además, nada parece contradecir la idea de que la configuración de las tierras descrita en los cuentos perdidos sea esencialmente similar a la que aparece en el primer mapa del Silmarillion y los mapas posteriores. De acuerdo con ellos, es absolutamente imposible que los marjales del crepúsculo hubiesen estado muy lejos de allí hacia el sur de las 1000 cavernas. Por lo tanto, esto debe querer decir simplemente a una gran distancia hacia el sur, más allá de la extensa floresta, y lo que se indica a continuación no se refiere a Nogrod, sino a la extensa floresta que, en realidad es el bosque de Artanor. Los marjales del crepúsculo aparecen descritos en la caída de Gondolin, pero en ese texto no se indica su nombre élfico. Véanse las páginas 249. 276. No se indica claramente si Belegost se encontraba cerca o lejos de Nogrod, aunque en este pasaje se dice que debían transportar el oro a Nogrod y a las viviendas de los enanos. Más adelante Pag. 292. Los Indrafangs son un pueblo del linaje de los enanos que moraba en otros reinos. Por su relación con los enanos, Uferin Obocaeol, el padre de Maeglin, de quien se dice en el Silmarillion Pag. 179 que le agradaban los enanos, más que a ningún otro de los elfos de antaño. Véase también idem, Pag. 121 pocos de entre los Eldar fueron nunca a Nogrod o Belegost,
salvo Eoldenan el Motimaelin, su hijo. En la primera versión de la historia de Eol Eisfin mencionada en la caída de Gondolin, Pag 210, Eol no tenía ninguna relación con los enanos. En el presente cuento se habla del abundante comercio que realizaban los enanos con los Noldoli libres, y también con los servidores de Melko en esa época. Cabe preguntarse quiénes eran los Noldoli libres, porque los Rodotlim habían sido aniquilados, y Gondolin estaba oculta. Tal vez esta sea una referencia a los hijos de Feanor, o a Egnor, el padre de Beren, véase la Pag 86. En la narración posterior, se conservó la idea de que dicho comercio estaba sobre todo en manos de los enanos de Nogrod, pero luego solo quedaron ellos, y los de Belegost les negaron expresamente toda ayuda. El Silmarillion, Pag 320. En cuanto a los elfos, evidentemente en este relato Beren todavía es un elfo, véase la Pag 179, y en la segunda etapa de su vida es el jefe de un pueblo de elfos tan numeroso en Itlum y Silome que ni siquiera Beren conocía la historia de esa miríada. Pag 297. Se los llama elfos verdes, y los elfos pardos, y los verdes, porque tenían vestimentas verdes y pardas, y Dior los gobernó en Itlum después de la partida definitiva de Beren y Tinubiel. ¿Quiénes eran? No queda en absoluto claro qué papel les correspondería en la historia de los elfos de las grandes tierras descrita en otros cuentos. Podemos remitirnos al pasaje que aparece en la llegada de los elfos primero. 148. Mucho después que la alegría de Valinor se les hubiera debilitado en la memoria el recuerdo del viaje a través de Isilome, los elfos cantaban tristemente cosas del viaje, y contaban muchas historias acerca de aquellos que decían, y lo dicen, aún se perdieron en esos viejos bosques donde siempre erraron afligidos. Aún estaban allí mucho después, cuando Melko encerró a los hombres en Isilome, y aún bailan allí, después de llegar los hombres a los sitios más claros de la tierra. A Isilome los hombres la llamaron Ayador, y al pueblo de la sombra lo llamaron los elfos perdidos, y lo temieron. Sin embargo, en ese cuento Tinuelin sigue gobernando a los elfos perdidos de Isilome, y en el esbozo del cuento de Gilfanon el pueblo de la sombra de Isilome ya ha dejado de estar integrado por elfos, véase la Pag 86. En todo caso, la expresión elfos verdes, unida al hecho de que en el relato posterior el Silmarillion, Pag 322 es a los elfos verdes de Osirianda quienes Beren conduce a la emboscada de los enanos en Sarnatrad, indica en qué grupo de elfos se convertirían, aunque aún no haya ningún indicio de la existencia de Osiriand, allende el río Gerion, ni de la historia del origen de los Lycandirem. Pag 128. Era inevitable que la tierra de los muertos que renacen dejara de estar en Isilome, que, al parecer, corría el peligro de tener demasiados habitantes, y en una nota escrita en el manuscrito del cuento de Naughlafrin dice Beren no debe estar en Itlum, sino en Doriath Allende el Sirion Enun. Doriath Allende el Sirion era la región que en el Silmarillion Pag 164 se llama Nibrim, la frontera occidental, el bosque que se encontraba en la ribera occidental del río, entre la confluencia del Teiglin y el Sirion y el Inuyal, las lagunas del crepúsculo. En el cuento de Tinubiel Beren y Tinubiel, llamados Iquil-Warton, se convirtieron en poderosas hadas en las tierras que circundan el norte del Sirion Pag 55. Gwendelin Gweniel aparece como un personaje poco definido e ineficaz en comparación con Melian en el Silmarillion. Es posible que, entre otras cosas, esto se manifieste en el hecho de que su magia proteja mucho menos a Artanor que la muralla impenetrable, y los intrincados laberintos del cinturón de Melian, véase la Pag 83. Pero en la antigua narración las características de la protección son muy confusas. En el cuento del Naughlafrin, solo se advierte la llegada de los enanos de Nogrod cuando se acercan al puente que hay ante las cavernas de Tinuelin. Pag 287. Por otra parte, se dice Pag 292 que los sortilegios de la reina servían de defensa contra los hombres de corazón hostil, que no podían atravesar los bosques, sin la ayuda de alguna traición desde el interior. Posiblemente esto explique en cierta medida cómo pudieron llegar hasta las estancias de Tinuelin los enanos que llevaban el tesoro desde Nogrod sin que nadie se lo impidiera, y, al parecer, sin que los avistaran, comparece con la llegada del grupo que acompaña a Urin en el cuento de Turambar. Pag 148. En todo caso,
La protección a los sortilegios es neutralizada fácilmente, demasiado fácilmente, con la ayuda de un solo elfo traicionero de Artanor que se ofrece a ayudar a las huestes a atravesar los sortilegios de Gwendoline. Evidentemente esto es insuficiente. Pero ahora, no analizaré en más detalle esta cuestión. La inviolabilidad de Doriath planteó extraordinarias dificultades relacionadas con la estructura narrativa, y espero comentar este tema más adelante. Cabe suponer que la historia del hundimiento del tesoro en el vado rocoso al caer en las aguas del río, junto con los enanos que lo transportan, se deriva del pasaje que aparecía en la conclusión de Scarta, dada el cuento de Turam Bar Pag. 175. Al oír esa maldición, la que Urin lanzó sobre el tesoro, Tinuelin ordenó que arrojaran el oro a las profundas aguas del río ante sus puertas. Sin embargo, en el cuento del Naughlafrin, Tinuelin, influido por las palabras agoreras de la reina, sigue dispuesto a hacerlo, pero no cumple su propósito. Pags 283-284. La descripción de la segunda muerte de Beren y Tinuviel. Pag 304 vuelve a plantear el tema, extremadamente complejo, del singular destino que les otorgó el edicto de Mandos, ya analizado en las páginas 79 y 80. En esa oportunidad señalé que, por lo tanto, como se indica en el cuento, la singular excepción que hace Mandos en el caso de Beren y Tinuviel supone una trastocación total del destino natural que les corresponde por ser elfos. Habiendo muerto como puede morir un elfo por sufrir heridas o de dolor, no vuelven a nacer como seres diferentes, sino que se marchan de Mandos, siendo quienes eran anteriormente, aunque ahora son mortales al igual que los hombres. No obstante, en este caso Tinuviel se debilita y desaparece en los bosques, y Beren recorre todas las tierras de Itlum y de Artanor buscándola, hasta que también él se aleja de la vida. Como su desaparición aparece descrita aquí muy explícitamente como la forma en que se manifiesta la maldición de la mortalidad de la que había hablado Mandos. Pag 304. Es notable que se la compare, e incluso al parecer se la equipare, con el debilitamiento de los elfos de épocas más recientes en todo el mundo, como si, de acuerdo con la idea original, este hubiese sido una expresión de mortalidad. De hecho, esto se aclara en una versión posterior. Los 7 hijos de Feanor, su juramento no pronunciado en Valinor, sino después de la llegada de los Noldoli a las grandes tierras y la mutilación de Maedhros, aparecen en los esbozos del cuento de Gilfanon, y en el último de ellos, los feanorianos viven en Dorlomin igual y Silome, Itlum. Véase 292, 294, 298. En el cuento del Naughlafrin, se mencionan por primera vez los nombres de los hijos de Feanor. En el caso de 5 de ellos, Maedhros, Maglor, Celegorm, Crantor, Curufin, se emplean las mismas formas o formas muy similares a las que se les dieron a partir de entonces, y Curufin ya aparece con su apodo, el Hábil. Los nombres Amrod y Amras que aparecen en el Silmarillion responden a un cambio posterior. Durante mucho tiempo, los nombres de estos 2 hijos de Feanor fueron Damrod como en este cuento, y Diriel en este caso. Dinitel o Duritel. Véanse los cambios de los nombres. Pag 310. En este relato aparecen también Dior, el justo, conocido también como Ausir, el próspero, y su hija Elwen. Su hijo Oredir desapareció muy pronto en la evolución de las leyendas. Pero Dior no reina en Artanor, sino en los valles del sur. Pag 305 de Isilome, y en ninguna parte se insinúa que el reino de Tinuelin haya renacido después de su muerte, lo que contrasta con lo indicado después el Silmarillion. Pag 323. Además, como señalé antes, los feanorianos también viven en Isilome, y no sabría decir cómo debería relacionarse esto con lo que se dice de los habitantes de la región en otros pasajes. Comparece con el cuento de Tinuviel. Pag 17 Isilome, donde vivían los hombres, y los Noldoli cautivos trabajaban arduamente, y donde pocos Eldar libres se aventuraban. Al final del cuento, hay un comentario muy curioso. Esos fueron días de felicidad en los valles de Itlum, porque vivían en paz con Melko y los enanos, que pensaban en una sola cosa mientras conspiraban contra Gondolin. Pag 305. Posiblemente en paz con Melko solo quiera decir que los pensamientos de Melko se habían apartado de esas tierras, pero en ningún otro pasaje se encuentra alguna referencia a la conspiración de los enanos contra Gondolin. En la versión escrita a máquina del cuento de Tinuviel. Pag 58 se dice que Siturgon, el rey de Gondolin, era el más glorioso de los reyes de los elfos que desafiaban a Melko,
Por una época Thingol de los bosques fue el más poderoso, y el que logró mantenerse libre por más tiempo. Sin duda, la interpretación más lógica de esta frase es que Gondolin cayó antes que Artanor, mientras que en el Silmarillion páginas 320 y 329 se dice que Torrondor, el señor de las águilas, les anunció la caída de Nargothrond, y luego trajo la noticia de la muerte de Thingol, y la de Dior, el heredero, y de la ruina de Doriath. Pero Turgon cerró los oídos a los males de fuera. En el presente relato encontramos la misma secuencia, ya que después de la desaparición de Beren muchos elfos que lo habían seguido se dirigen a Gondolin, porque los elfos repetían en secreto los rumores sobre su poder, y su gloria cada vez mayor es Pag. 305. Aunque en este caso, se indica que la caída de Gondolin se produjo el mismo día que los hijos de Feanor atacaron a Diorpag. 306. Por lo tanto, para evitar esta discrepancia, debemos interpretar el pasaje que figura en el cuento de Tinuviel como una indicación de que Thingol gozó de libertad por más años que Turgon, independientemente de cuándo hayan sido derrotados. Por último, las afirmaciones según las cuales Cumann-Idrisait, el montículo de la codicia, se conserva aún en Artanon Pag. 283, y las aguas del Aros aún corren sobre el tesoro sumergido Pag. 302 son notables indicaciones de que en el plan narrativo original no había ningún elemento análogo al hundimiento de Beleriand.